Evangelio de hoy, martes 3 de agosto 2021. Lectura del día con reflexión católica. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después que se sació la multitud, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí, solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «¡Es un fantasma!», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús, y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero, al ver la violencia del viento, tuvo miedo y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Al llegar a la otra orilla, fueron a Genesaret. Cuando la gente del lugar lo reconoció, difundió la noticia por los alrededores y le llevaban a todos los enfermos, rogándole que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión del Evangelio de hoy. En lo personal, me gusta mucho este Evangelio. Me recuerda las ocasiones en las que ya tenía algo y lo he perdido. ¿Por dudar? ¿Tú qué crees? Comentemos las enseñanzas del Evangelio de hoy. Parece algo imposible caminar sobre las aguas, pero Pedro se animó a querer hacerlo como lo hacía Jesús. A diferencia de los demás, ese ya era un gran logro para Pedro, y lo hizo unos pasos y ¡zas!, la duda, y se comenzó a hundir. Y como siempre, Dios en casos difíciles de nuestra vida. Jesús tiende la mano, le sostiene y le dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». ¿Por qué dudamos, hermanos? ¿Por qué? Cuéntame tu opinión. Si mismo Pedro le dice: «Señor, si eres tú, mándame ir donde tú sobre las aguas». Así somos nosotros, como Pedro. Si creemos en Jesús, Él nos dice: «Ven». Nos invita a hacer cosas que parecen imposibles, pero en Dios se puede. Como por ejemplo, recibir un milagro de salud, como lograr tener el trabajo ideal, como resolver cualquier conflicto con las personas que amamos, liberarnos de alguna adicción, etc. Entonces, ¿por qué muchas veces nos encerramos en decir: «No puedo, no se puede, es difícil, es imposible», etc.? Si ya sabemos que contamos con Jesús, podemos confiar en Él. Y si aún no lo aceptas como tu Salvador, te invito a hacerlo. En el Evangelio de hoy nos dice que este milagro, hecho por Jesús, acrecentó la fe y la confianza, la certeza de sus discípulos y de la demás gente, diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». La noticia se extendió, y cuando llegaron al lugar de Genesaret, Jesús sanó a todos los enfermos. Con solo tocar su manto, fueron salvados y sanados. Querido hermano, Dios es espléndido. Él nos dice que tengamos confianza, que Dios nos ama, que nos puede proveer de lo que necesitamos, que dejemos de dudar y que nos atrevamos como Pedro a caminar sobre las aguas de la vida, sin miedo, sin dudar. En este mundo pasan cosas difíciles, pero Dios está en todo momento con nosotros, apaciguando las tempestades, porque quiere que seamos
muy felices. Oración. Señor Jesús, gracias por tus enseñanzas. Gracias por inspirarnos a tener confianza y acercarnos a ti. Gracias porque nos llamas a seguirte y que por más tempestades que haya en el camino, tú estás ahí para ser nuestro auxilio. Acrecienta nuestra fe para no dudar y lograr seguir la misión de contagiar tu salvación a nuestros seres queridos. Te pido por todos mis hermanos que aún dudan, para decirles que tú eres el Salvador y la vida, y que contigo lo encontramos todo. Te pido también por todas nuestras necesidades. Escúchanos en oración. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Recibe tu bendición. Solo comparte este mensaje de Jesús y apóyanos dándole manita arriba a este video.